Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Vamos a ver cuál es el panorama que tenemos después que Vladimir Putin decidió lanzar una invasión sobre Ucrania, pues respondiendo a las provocaciones que entiende que había recibido Rusia por parte de la OTAN y por parte de los Estados Unidos. Entonces decide lanzar una invasión sobre Ucrania, en gran medida, como decíamos ayer, provocado siempre por Estados Unidos, porque tanto él como Biden se mantuvieron muy a la alta en cuanto al encendido de este conflicto. Lo que ocurre es que él siempre lo proyectó en el terreno militar. Parece que Biden y sus asesores tenían otras proyecciones. Y esas proyecciones que tenían Biden y sus asesores se complementaron con otros factores. Porque no creo que ellos contaran con una resistencia militar ucraniana, que ni contara Putin con eso, ni contara Estados Unidos con eso. Yo creo que este es un factor que se adiciona y que crea circunstancias que no estaban previstas en este caso. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia? El vencimiento de David contra Goliat solo existe en una referencia, en una leyenda, pero en las batallas reales, nunca un pequeño ha vencido a un grande. Nunca un pequeño ha vencido a un grande. Aunque el grande haya perdido conflictos. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer el pequeño, lo que tiene que hacer el más débil, es solo resistir, no ganar. El más pequeño gana un conflicto resistiendo, solamente resistiendo, y así ha sido a lo largo de la historia. He referido que cuando Napoleón manda ese gran ejército contra Toussaint, que se arrogó el derecho de ejecutar el Tratado de Basilea, y que toda la isla ya pertenecía a Francia, y entonces él se arrogó ese derecho y le envía una carta a Napoleón, del primero de los negros al primero de los blancos, igualándose con Napoleón. Napoleón decide aplastarlo, que manda ese gran ejército comandado por su cuñado Leclerc. Ese ejército no fue que fue vencido por el ejército de Toussaint, eso no es verdad. Lo que ocurrió fue, primero, una postura de colaboración de Toussaint y otros líderes haitianos con ese ejército. Pero hubo un hecho imprevisto, que fue la llamada rebelión de los marrones, que serían para nosotros los cimarrones. Eso le dio una cierta resistencia inesperada al conflicto, y después entonces se sublevaron algunos generales, y después vinieron los mosquitos y expandieron una serie de enfermedades que diezmaron bastante al ejército francés. Pero la resistencia que se produce en principio era una resistencia inesperada, y frente a lo inesperado, entonces después se añadieron una serie de factores. No es verdad que George Washington, que el ejército de Washington venció a la Gran Armada inglesa. No. Le resistió. Le resistió a la Gran Armada inglesa hasta que le fue
contraproducente continuar a la Gran Armada inglesa en esa guerra. En esa guerra, y bueno, se retira, como se retiró el ejército español de muchos lugares, como ocurrió posteriormente, y ahí está tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, donde Inglaterra tenía en la primera Guerra Mundial a este señor, a David Lloyd George, y en la Segunda Guerra Mundial a Winston Churchill. Los dos pelearon con la boca. Los dos pelearon con la boca, usando la boca como la principal arma, que la usaron para motivar. Y ganaron la guerra motivando. Ganaron la guerra motivando. Entonces, ese elemento ciertamente que se ha presentado inesperado en Ucrania, incalculado en Ucrania, digamos que dilata los planes rusos de resolver la situación militar. Yo no tengo duda de las posibilidades militares que tenga Rusia todavía, pero ahora hay una competencia entre tiempos distintos, porque Ucrania necesita la prolongación del conflicto por semanas. Rusia necesita que las cosas se definan en días, porque el tiempo va muy en contra de Rusia, además de las cosas que ya tiene totalmente en contra. Totalmente en contra, porque está librando una batalla contra la opinión pública mundial. Y la opinión pública mundial no solo es la que expresamos quienes opinamos, sino lo que está expresando la gente en mecanismos que ya sabemos que va mucho más allá de las opiniones convencionales. Y se van produciendo situaciones como esta, de que la propia opinión pública rusa recibe pues manifestaciones muy contundentes de rechazo a esa invasión, como ha ocurrido, no diré que con la comunidad científica, pero debo decir que por lo menos con parte de la comunidad científica, porque hay un documento firmado por 600 científicos y personalidades rusas, pues rechazando la invasión a Ucrania. Es decir que Putin ahora entonces tiene también un problema interno de opinión negativa en relación con este conflicto. Alrededor de 600 científicos, divulgadores rusos, entre ellos el físico Konstantin Novoselov, ganador del premio Nobel, y muchos miembros de la Academia Rusa de Ciencia, han criticado en una carta abierta para mostrar su rechazo a la invasión de Ucrania. Entonces, no hay justificación nacional, escriben los científicos. Los intentos de utilizar la situación en Donbass como pretexto para lanzar una operación militar no inspiran ninguna confianza. Está claro que Ucrania no representa una amenaza para la seguridad de nuestro país, y por ahí sigue este documento, que la importancia que tiene es que es un documento interno de científicos y personalidades muy importantes, bastante influyentes de Rusia. Pero, ¿qué ha pasado con algunos aliados naturales de Putin? Con lo que todos pensaban que Putin iba a contar de manera incondicional, que esos aliados, ante el rechazo que ha despertado esta invasión, pues se han colocado a un lado. Eso pasa, por ejemplo, con el señor Tayyip Erdogan, el presidente turco, el dictador turco. Él, pues, se ha distanciado del conflicto con relación a la invasión a Ucrania, y lo propio ha hecho
Víctor Orbán, el de Hungría, el presidente Erdogan, pues ha puesto obstáculo al uso del Mar Negro, invocando un convenio que hay, una serie de cosas. Es decir, que eran aliados naturales de Putin, que al ver las consecuencias, al ver lo que se ha estado presentando con todo esto, se han colocado realmente a un lado. Se han colocado a un lado. Todavía ayer no había ninguna ciudad importante tomada por parte del ejército ruso. Eso puede ocurrir en cualquier momento. La superioridad de ese ejército no está en cuestionamiento, no está en discusión, pero si esta resistencia, que ahora cuenta con lo que no tenía y que además ha sido apoyada, porque lo más importante ahora, y que ahí van a quedar efectos que serán posteriores a esta guerra, el mundo europeo sería un poco distinto. Señores, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Alemania no había tenido jamás pretexto para armarse. E incluso cuando Margaret Thatcher y el líder francés objetaban la unificación alemana, lo hacían con el temor de que una Alemania unificada y una Alemania rearmada se volviera a convertir en un nuevo peligro para Europa. Y entonces se produce la unificación alemana con mucho esfuerzo de Helmut Kohl, tratando de convencer a toda Europa, a Mitterrand, a la Thatcher, que se oponían radicalmente, que Alemania no volvería a armarse, que Alemania, su prioridad iba a ser la industrialización, no el armamento. Caramba, este conflicto está, este mar enturbiado, Alemania lo aprovechó supuestamente para apoyar a Ucrania, porque le ha mandado una ayuda militar en equipos a Ucrania, pero lo más importante es que decidió, no, nosotros volvemos a constituir un ejército poderoso. Volvemos a constituir un ejército poderoso. Esa sola decisión ya es un cambio radical que compromete a toda Europa, porque Europa hasta ahora se ha valido de los Estados Unidos como ejército. Por eso es que dicen que Europa en términos militares es un gusano, que es un gigante económico, que Europa es un gigante económico, que es un enano político y que es un gusano militar. Entonces, probablemente después que Alemania ahora decide pues volver a tener un ejército realmente respetable, probablemente entonces eso impacte también en Europa. Y no sé si ellos discutan la necesidad de un ejército europeo, pues respetable, para acabar con esa dependencia militar que tienen de los Estados Unidos. Eso es hasta ahora lo que ha estado ocurriendo con este conflicto. Ojalá termine pronto. Ahí está la posición del Papa, ahí está la reunión que se va a hacer hoy en Bielorrusia, de mediación, pero las cosas no están como para una salida inmediata, porque han aparecido razones para un envalentonamiento por parte de Ucrania, que sabe que si el conflicto tiene un poquito de postergación, Putin la tiene todas perdidas en ese conflicto, porque una guerra no es militar. Una guerra es militar y una guerra también es de la gente. Es de lo que piensa y dice y cree la gente. Y entonces, si lo que la gente dice, cree y lo que la gente está accionando en el mundo está contrario a eso, si el que está despertando la solidaridad como la de Elon Musk es la otra parte, entonces olvídese que ese conflicto por ahí
se va perdiendo. Pero, mientras tanto, los que no tenemos nada que ver con eso, tenemos que prepararnos para las consecuencias. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria.